Buenas noches. Hoy, en estos programas del Ateneo, que unas veces vamos para atrás, otras veces avanzamos con la inteligencia artificial y demás cosas, pues hay que recordar a alguien. Hay que recordar a Carmen Martín Gaite. A Carmen Martín Gaite, que las personas, iba a decir un poco mayores, no, mayores o más mayores, lo hemos leído y fue un descubrimiento en aquel momento. Nos producía tristeza, nos producía también nostalgia de otro mundo y siempre nos interesó, porque era una persona, yo creo que era una persona especial, con unas vivencias impresionantes, una persona en esta generación puente, esta generación tan difícil, con una vida personal también dura, etcétera. Pero yo he vuelto a releer hace unos meses una de las novelas. Me costó ya un poco porque te estás acostumbrando a otro estilo, pero a la vez también es impresionante y tiene una riqueza inmensa. Bueno, para esto nosotros presentamos aquí a alguien que ya no hay que presentarla, que es Lourdes, es algo nuestro, en el Ateneo desde luego, Lourdes Royano, una persona de gran mérito, de gran capacidad de trabajo y de los que tenemos que estar orgullosos. Leo un poco el currículum, me ha dicho que lo resuma, pues lo resumo, pero no todo. Lourdes Royano estudió 3 carreras universitarias: magisterio, filología hispánica y filología francesa, en las universidades de Cantabria y Valladolid. También estudió en la Universidad de Gante y en Rennes, Francia. Se doctoró en filosofía y letras, sección de filología hispánica en la Universidad de Valladolid, con una tesis sobre la teoría de la literatura. Catedrática en el Departamento de Filología de la Universidad de Cantabria, dio clases de lengua española, etc. Ahí ya me salto un poco. Se especializó como profesora de español para extranjeros, dando clases en programas de convenio con la Universidad de Carolina, con la Cornell Universidad, etc. Directora y profesora del Máster Universitario de Enseñanza de Español en la Universidad de Cantabria, en el Campus Comillas. Ha sido profesora invitada en el Máster de Formación de Profesora de Educación Secundaria de la Autónoma de Madrid, profesora de curso de doctorado de la Universidad de Catania, profesora visitante de Leipzig, en Alemania, en la Universidad de Rennes, etc. Entre cargos y distinciones ha sido Premio Internacional José Vasconcelos de México a la investigación literaria en el 2006, miembro del jurado del Premio Nacional de Literatura en la modalidad narrativa del Ministerio de Cultura de España, directora del Departamento de Filología en la Universidad de Cantabria, directora de las de Letras de la Universidad de Cantabria, coordinadora de un programa de doctorado, directora del Boletín de Biblioteca. Con el Ateneo ha colaborado mucho y esperamos que sigas colaborando. Y ha publicado 12 libros y más de 100 artículos de investigación sobre crítica literaria, lingüística, etc. Destacamos de ella las novelas de Miguel Ángel Asturias, Yo soy una mujer, nací poeta, que es un libro interesantísimo, y Palabras que superan el tiempo. Entonces, como me ha dicho que no quiero que me extienda mucho, pues Lourdes, gracias por estar aquí y vamos a recordar a Carmen Martín Gaite. Conmigo está Jesús, que después hemos vivido más o menos esa época, la hemos leído y tenemos mucha simpatía. Bueno, pues Lourdes, cuando quieras. Pues muchísimas gracias. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias al Ateneo de Santander por invitarme a dar esta conferencia, y en especial a Mercedes García Mendoza, que fue quien cursó la invitación, y a Jesús Cabezón por acompañarnos hoy aquí, a todos, pues para dar un pequeño homenaje a una de las mejores escritoras del siglo XX, Carmen Martín Gaite. Para mí es una de las mejores, y espero hoy, con esta conferencia y con esta presentación, que hablaré de 3 novelas de ella,
que todos ustedes, cuando acabe de hablar, pues sientan lo mismo o por lo menos piensen en leer su obra, que ese es mi objetivo sobre todo. Así que muchísimas gracias a todos por asistir y sin más dilación voy a empezar a hablar de la vida para conocer un poco a la autora y a continuación hablaremos de sus obras. Su vida se refleja en la literatura que escribe, por eso creo que es importante hacer algunas escalas, no en plan exhaustivo, pero sí para conocer un poco a esta mujer. Carmen Martín Gaite nace el 8 de diciembre del año 25, por eso celebramos su centenario, en Salamanca. Sus padres se habían conocido en esa ciudad, en la que José Martín ejercía como notario. La madre y sus abuelos maternos eran de Orense. Su abuelo había sido catedrático de geografía y su tío abuelo fue el fundador del Ateneo de Orense, además de ser director y editor del periódico El Orensano. La familia solía pasar todos los veranos en una finca que tenían a 5 kilómetros de Orense. Estos viajes fueron la base de su vinculación con Galicia y su interés por la cultura de la tierra, que sirve de escenario a alguna de sus obras. En su infancia no acudió a ningún colegio, ya que José Martín, su padre, de ideas liberales, no deseaba que sus hijas fueran educadas en una institución religiosa, por lo que recibieron clases de profesores particulares y de su padre, que era aficionado a la historia y a la literatura y ejerció como iniciador de Carmen y de Ana en estas disciplinas. El comienzo de la Guerra Civil Española impidió a Carmen cursar el bachillerato en el Instituto Escuela de Madrid, como ya había hecho su hermana Ana, por lo que tuvo que realizar sus estudios de segunda enseñanza en el Instituto Femenino de Salamanca, cuyo ambiente reflejaría más tarde en su novela Entre visillos. Allí tuvo como profesores a Rafael Lapesa y a Salvador Fernández Ramírez, dos futuros miembros de la Real Academia Española de la Lengua, que marcarán su vocación literaria. En el 43 inició sus estudios de filosofía en la Universidad de Salamanca, donde tuvo como profesores Antonio Tobar, Manuel García Blanco y Alonso Zamora Vicente. Doy muchos nombres de profesores porque también algunos fueron profesores míos, entonces es mi pequeño homenaje a todas estas personas que vivían la literatura. En el primer curso coincidió con Ignacio Aldecoa y Agustín García Calvo. En esos años colaboró en la revista Trabajos y Días, donde aparecieron sus primeros poemas. También se interesó por el teatro y participó como actriz en varias obras. A lo largo de su vida también escribiría alguna obra de teatro. Durante el verano del 46 permaneció becada en la Universidad de Coimbra, en la que afianzó su interés por la cultura galaico-portuguesa. Y en el 48, cuando termina su licenciatura en la rama de Filología Románica, fue becada para ampliar estudios en el extranjero en el Collège International de Cannes. Allí perfecciona el idioma francés, estudia la literatura francesa contemporánea y conoce un tipo de sociedad más abierta y cosmopolita que la de España. Ese mismo año, al volver de Francia, se traslada a Madrid con la intención de preparar su tesis doctoral sobre los cancioneros galaico-portugueses del siglo XIII, que no llegaría a concluir. En Madrid se reencuentra con Ignacio Aldecoa, quien la introduce en el círculo literario de algunos de los componentes de la llamada Generación del 50, entre los que se encontraban Medardo Fraile, Alfonso Sastre, Jesús Fernández Santos, Rafael Sánchez Ferlosio, Josefina Rodríguez y Carlos Edmundo de Orí. Poco a poco, su proyecto de tesis doctoral se fue diluyendo y ganó peso su dedicación a la literatura. Publica relatos breves, poesía, artículos en revistas. Durante un tiempo hace fichas para un diccionario de la Real Academia Española. También trabajó como profesora en un colegio femenino y como empleada en la notaría de su padre, que se había trasladado a Madrid. En el 53 comenzó a colaborar con la revista literaria Revista Española y en el mes de octubre contrajo matrimonio con el escritor Rafael Sánchez Ferlosio, al que había conocido a su llegada a la capital. Tras la boda, el matrimonio pasa unos meses en Roma, en casa de los abuelos maternos de Sánchez Ferlosio, además de visitar otras ciudades italianas como Nápoles, Florencia y Venecia. Este periodo italiano le llevó a contactar con la literatura contemporánea de ese país. En sus principales influencias destacan Cesare Pavese, Italo Svevo, Natalia Ginzburg. Carmen Martín Gaite fue un hábil aprendiz de la cultura portuguesa, francesa e italiana, y de todas ellas aprende. Esos conocimientos se reflejarán en sus trabajos de traducción y en sus novelas. En la primavera del 54 obtuvo el primer premio en el Café Gijón por su novela El balneario. Es una novela corta. Y en octubre de ese año nació su primer hijo, Miguel,
que falleció de meningitis al año siguiente con solo 7 meses de edad. Esta trágica vivencia dejaría ecos en su vida y en su obra. Su consolidación como novelista llegó con el Premio Nadal, que obtuvo en enero del 57 por su primera novela larga, Entre visillos, en la que desarrolla personajes femeninos singulares. La segunda fue Ritmo lento, que quedó finalista del Premio Biblioteca Breve de Narrativa. Su hija Marta nació en el año 56, un acontecimiento muy feliz para la escritora. Carmen Martín Gaite se separaría de Sánchez Ferlosio 14 años más tarde, en el 70, y se fue a vivir con su hija Marta Sánchez Martín, quien murió en 1985 con 29 años de edad, víctima del SIDA, enfermedad que contrajo al inyectarse heroína con agujas infectadas de este virus. Este será sin duda uno de los acontecimientos más trágicos de su vida. Al avanzar los años 60, dejó un poco de lado la escritura de ficción y estuvo atraída por la historia. Escribió El proceso de Macanaz, historia de un empapelamiento, en 1970, sobre un político del siglo XVIII, época que le gustaba mucho y a la que dedicó muchos estudios. Y en esa línea de investigación construyó su tesis doctoral, cambiando totalmente el tema que había empezado. En este caso se tituló Lenguaje y estilos amorosos en los textos del siglo XVIII español, que leyó el 11 de junio del 72, con 46 años, ante un tribunal compuesto por sus antiguos profesores, Rafael Lapesa, Alonso Zamora Vicente, y que también componían José María Jover y Emilio Lorenzo. La obra fue publicada en el 73 con el título Usos amorosos del XVIII en España. Es un muy buen ensayo este libro. Cultivó también literatura juvenil, especialmente en algunos de sus cuentos, El castillo de las tres murallas o El pastel del diablo, y su novela Caperucita en Manhattan, que quizá es la más conocida. Fue la primera mujer en obtener el Premio Nacional de Literatura por su obra El cuarto de atrás, en 1978, galardón que volvió a recibir en el 94 por el conjunto de su obra. Y en 1988 recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Por lo tanto, creo que consiguió todos los premios importantes que hay en España. Una curiosidad que les voy a contar es que cuando tenía una costumbre, y es que cuando escribía una novela y ya veía que iba a poner el fin enseguida, se iba a un hotel de lujo en Madrid y se quedaba allí para terminar la novela en un escenario magnífico. Esa era una pequeña cuestión que hacía para terminar un trabajo que siempre la llevaba 2 años en adelante, 2 años, 3 años, y entonces el broche de oro era esa pequeña, bueno, pues vamos a decir, no sé, un disfrute personal, ¿no? Bien, otro de sus trabajos fue la escritura de crítica literaria, que especialmente apareció en Diario 16. Después del éxito de su ensayo Usos amorosos del XVIII en España, decidió escribir otro titulado Usos amorosos de la posguerra española, publicado en el año 87 y donde establece una tipología de la mujer. La dedicatoria del libro dice así: para todas las mujeres españolas entre 50 y 60 años que no entienden a sus hijos, y para sus hijos que no las entienden a ellas. Creo que la dedicatoria es suficientemente clara. Colaboró en adaptaciones cinematográficas, especialmente guiones de televisión, por ejemplo el de Santa Teresa de Jesús, que fue un éxito, o el de Celia, que la serie infantil estaba basada en los cuentos de Elena Fortún, la escritora madrileña, y de la que ella se declaró seguidora. También se dedicó a la traducción y tradujo obras importantes como Madame Bovary, Cumbres borrascosas, Jane Eyre, y luego obras de Primo Levi, Virginia Woolf, Natalia Ginzburg, C.S. Lewis, es decir, tenía muy buen nivel en todas esas lenguas. El cuento de Nunca acabar fue uno de sus libros de ensayo más personales, en el que Martín Gaite, con su forma tan clara de narrar lo cotidiano, nos enseña la trastienda de su escritura, pero también reflexiona sobre la coherencia, la vida, la infancia, el amor, la mentira, lo fugaz. Todos ellos temas que aparecen en sus novelas, como veremos a continuación. Hace un inventario de su existencia hasta 1982, año en el que se publicó este libro. Habla de su amor por la literatura y por la vida, por la contemplación, por las nubes. Son reflexiones que escribió a lo largo de 9 años y que quiso recoger como su visión del mundo. El profesor José Teruel dice de este ensayo:
Es una reflexión sobre la esencia fundamentalmente narrativa de nuestro proyecto existencial y su credibilidad. Todo para ella era un cuento que tenía que estar bien contado. Las lecturas, la política, el amor, la vida propia y ajena, la historia. Curiosamente, para alguien que escribía de manera tan natural, lo que prevalece a lo largo de los años de esta obra es la coherencia y la fuerza de su estilo literario. Y respecto a su experiencia como escritora, dijo en una entrevista en 1998: hay 3 tipos de satisfacción. Una es la de cuando escribes. A mí lo que me gusta es escribir. No manejo el tema hasta que lo tengo bien cogido. Con mis notas, mis apuntes y mi memoria compongo ese tema. Ya sabes cómo aludo en mis textos a coser, a los hilos, a ese quitar y poner las cosas, a componerlas. No contarlo todo de golpe, eso es lo esencial para mantener el interés del lector. Otra es la satisfacción de la crítica que se te hace. Las leo y las recibo bien. Unas veces pienso que no se han fijado en algo de lo que yo concedo importancia, pero otras veces veo que los críticos han hecho puntualizaciones que me sorprenden por lo atinadas. A veces notan cosas que yo no veía del mismo modo y que están bien. De hecho, el libro ya está en manos de los demás y es el momento del trabajo de los críticos. Otra satisfacción es la que da el lector. Constato que le gusto a bastante gente. No voy a decir otra cosa. Y no me ven como una escritora que haya tirado la toalla, una escritora consagrada. Esta gratificación de la venta, digamos, no lo es en sí misma, sino si uno no está contento consigo mismo. Lo que he hecho, lo he hecho lo mejor que he sabido, con la limitación que tenga en los temas, porque escribo de lo que conozco, y tampoco tengo demasiada tendencia a explicar cómo hago lo que hago. El lector ya lo entenderá. Por eso matizo la realidad y no doy toda la información de golpe. Me satisface que el lector valore lo que lea poniendo de su parte. Y en otra entrevista de 1999 dice a propósito del estilo de su novela Irse de casa: la narración oral que los escritores rusos han dominado como nadie es el aspecto fundamental de mi obra. Ese me parece que me estoy desviando, pero espérame que ahora vengo, lo he aprendido en Chekhov. Me gusta ir avisando al lector que tal o cual personaje va a tener interés, porque me gusta mucho que el lector me siga. Yo pienso mucho en el que me va a leer. Soy muy considerada con él, que bastante favor me hace leyéndome. Que una historia sea creíble no quiere decir que sea realista, ni hace falta que sea verosímil. Estoy muy de acuerdo con unas palabras del profesor Sanz Villanueva, que dice de su personalidad: la narrativa de Martín Gaite recogió su inquietud de mujer ventanera, como ella misma decía con un coloquialismo castellano, transcribiendo observaciones de paisajes interiores y buscando un interlocutor, otra palabra que aparece en su poética. Un interlocutor cómplice con quien compartir su experiencia del mundo, que fue la de una niña bien, hija de notario, sacudida por la vida varias veces con crudeza insoportable. No hablamos, sin embargo, de una literata pura, sino de una intelectual completa. Dedicó esfuerzos también a la historia y a la sociología, terrenos que conectan con el resto de su obra. En los años 90 publicó 2 novelas que fueron grandes éxitos de crítica y público: Lo raro es vivir, en 1997, e Irse de casa, en el 98. Desde su llegada a Madrid vivió siempre en el barrio del Retiro, por donde le gustaba pasear. En 2000 se le diagnosticó el cáncer que acabó con su vida el día 23 de julio. Años después, en mayo del 19, falleció su hermana Ana María, que hizo las veces de albacea, custodia y memoria de la obra de Carmen. De hecho, en 2016 puso en marcha el premio de narrativa Carmen Martín Gaite, para evitar el posible olvido que podría pesar sobre Carmen y sus contemporáneos de la generación del 50. También creó en la casa familiar de El Boalo un centro de estudios Carmen Martín Gaite, donde precisamente se encuentra la biblioteca, el archivo, los muebles y objetos que Carmen tenía en Madrid. Y precisamente en el cementerio de esa población reposan los restos de ambas hermanas junto a sus padres y la hija de la escritora. Carmen Martín Gaite es una de las escritoras de la literatura española que reflexiona en sus libros sobre el cambio en la vida de las mujeres. A lo largo de toda su obra supo captar muy bien la revolución que supuso para la mujer su trabajo asalariado, el desarraigo para conseguirlo y el precio del triunfo.
Desde su primera novela, Entre visillos, que vamos a ver a continuación, donde escribe a la mujer española de los años 50, una mujer que todavía no se atreve a salir a la sociedad bajo otro papel que el de esposa y madre, y que mira entre visillos al mundo porque una cortina la separa de la sociedad. Hasta su última novela, Irse de casa, que también veremos, donde la protagonista es una mujer que, luchando contra su entorno, consigue superarse y promover un negocio lucrativo unido a una nueva forma de vida. Es necesario recordar el contraste entre estas dos novelas que Martín Gaite escribió con 40 años de diferencia y que vamos a comentar a continuación. Empezaremos con Entre visillos, que se escribió en Madrid entre 1955 y 1957. Es una novela que pertenece a la narrativa del realismo social de los años 50. Con esta obra, Carmen Martín Gaite obtuvo el Premio Nadal en el 57. Uno de los temas más importantes del libro es la preocupación por la condición femenina, el retrato de unas mujeres de diferentes edades que se plantean dudas y que intentan resolver sus vidas. Otro de los temas que aparece es la descripción del ambiente de una ciudad pequeña, Salamanca, durante los años 50. Este segundo tema es el marco en el que vemos la vida de tres hermanas, Natalia, Julia y Mercedes, de 16, 27 y 30 años, lo que da pie a la autora para analizar la problemática de la mujer de diferentes generaciones. El otro protagonista de la novela es Pablo Klein, un profesor de instituto y quizá el personaje más moderno de la obra, junto a Rosa, la animadora de fiestas que toma sus propias decisiones. Las reflexiones de Natalia y de Pablo Klein, que actúan como narradores en la novela, llegan a ser muy cercanas al lector que observa cómo toman sus decisiones sobre el comportamiento o la conducta que deben mostrar ante amigos y familiares, en un caso, y ante otras personas de su círculo social, en otro. Son personajes cercanos, reales, humanos, de carne y hueso, podríamos decir. El hecho de usar narradores que también son personajes en la novela y en la utilización de la tercera persona hacen que el lector se aproxime a la historia. Los lectores somos los interlocutores de esos hechos que son algo personal, por lo que el lector se entera de que lo que cuentan y viven los personajes es algo real. Respecto al lenguaje utilizado, Carmen Martín Gaite hace que sea consecuente con el personaje al que se le atribuye, es decir, las conversaciones son coherentes con la edad, situación y contexto de los personajes que hablan. Al mismo tiempo, la narración se ajusta al ritmo de la acción. Vamos a ver un pequeño fragmento que habla del nodo. Se acordarán muchos de los que están en la sala de lo que era el nodo. El cine estaba cerca. En la puerta se reunieron todavía con más chicas. Se distribuyeron las entradas y se pusieron a hacer cuentas de dinero. Bueno, a que nos perdemos el documental. Fueron entrando en fila, volviendo el cuerpo para hablarse. Mercedes miraba la calle para ver si veía llegar a Julia. Esta idiota es capaz de perderse la película por el berrinche. Julia llegó cuando el nodo y pasó por delante de todas. Guiñaba un poco los ojos miopes. Más allá tú, no te sientes encima, era la voz aguda de Isabel. Palpó la butaca vacía. Estaban enseñando unos embalses. ¡Qué laterales, oye! Cogió por el brazo a la de su izquierda tratando de verle el rostro y se alegró cuando vio que era Goyita. Hola, siéntate. No es que sean laterales, es que hoy venimos al completo. Julia buscó las gafas dentro del bolso. Lo del embalse era aburrido, igual que otras veces. Obreros trabajando y vagonetas, una máquina muy grande, los ministros en un puente. Luego cambiaba y salía el mar, unas regatas. Anda, si era Santander. ¿Sería del verano? ¿Estaría Miguel por allí? Piquío, qué maravilla, si le viera. Buscaba con desazón el hueco más propicio entre las cabezas de los de delante. ¿Qué te pasa? ¿No ves bien? Sí, sí que veo. Por allí, por Piquío, la fue a buscar hace 3 años, el primer día de citarse solos. Se fueron muy lejos, Dios sabe hasta dónde. A ningún chico le habría podido tolerar las cosas que él le dijo aquella mañana, que fue más larga y más corta que ninguna. Y eso antes de ser novios todavía. Dios, qué verano, había sido, nunca habría otro igual. La novela tiene varias partes que se desarrollan cronológicamente. La primera narra los acontecimientos desde la llegada de Pablo a la ciudad hasta el final del verano.
La autora recrea el ambiente de las fiestas de Salamanca de una forma fabulosa. A continuación vemos lo que sucede en otoño, sobre todo Natalia y el instituto, y la última parte de la novela termina cuando estos personajes, Pablo y Natalia, se despiden en la estación. Es una especie de círculo sobre el personaje de Pablo desde su llegada al final del verano hasta su marcha en las Navidades. La novela, por lo tanto, nos habla de un tiempo relativamente corto, 3 meses y medio, de la vida de una ciudad. Los personajes secundarios, con sus acciones, apoyan el fresco social que desarrolla la autora. Por ejemplo, el padre de Natalia y sus reacciones frente a los deseos de sus hijas. Por supuesto, no las deja hacer absolutamente nada. El lector asiste a las vivencias, deseos, temores, aspiraciones y sueños de cada uno de los personajes. Los visillos, nuestras cortinas actuales, son una representación social. Nos muestran a la clase media provinciana que se oculta tras ellos para conocer la vida privada de los demás, para observar, y al mismo tiempo sirve para ocultar lo que ocurre dentro de la familia. También tiene importancia el casino, que es uno de los espacios donde se reúnen los jóvenes. La novela, además, recoge una descripción del paisaje de la ciudad de Salamanca, su estación, la catedral, los cafés más importantes, la Plaza Mayor, la calle Correos. Los personajes aparecen en la novela descritos por sus actos. Su comportamiento da pistas al lector para imaginar mejor la situación en que se desenvuelven. Quizá el más interesante y actual de toda la novela sea Pablo Klein, que llega a la ciudad para ocupar una plaza como profesor de alemán en el Instituto Femenino. Ha sido educado fuera de España, ya que su padre militó en el bando republicano durante la Guerra Civil y poco antes de morir le envía a Europa. Por eso hay un fuerte contraste entre las actitudes y convicciones de Pablo frente al resto de los personajes. Su personalidad y su forma de actuar es generalmente opuesta a lo que esperan los demás. Nos sirve a los lectores para ver su madurez frente a prejuicios y convencionalismos propios del ambiente de la ciudad. Elvira es otro de los personajes complejos de la novela. Hay en ella una voluntad de estar al margen de los convencionalismos sociales. Es una mujer con mucha introspección que analiza su personalidad, pero que no sabe decantarse por sus intereses. Le interesa el arte en general, pinta cuadros, se siente atraída por Pablo, porque es diferente a todos los que conoce, pero es incapaz de aceptar la sinceridad y la independencia que muestra éste. Por eso decide casarse con Emilio, su pretendiente y al que maneja a su antojo. Emilio representa a esos jóvenes que no tienen claro lo que quieren en la vida. Primero decide opositar, luego piensa volver a la finca de sus padres en un pueblo para ocuparse de las tierras y lo único que tiene claro es su amor por Elvira. Para finalizar esta parte leeré otro fragmento de esta novela. Una tarde, habla Pablo Klein, una tarde volvía con mis libros al café de la calle Antigua, pero no tenía paz para estudiar y desistí. Me puse a andar por las calles. A casa de Elvira no quería ir. Llevaba varios días sin verles con el pretexto de un catarro que tuve y quería que esos días de ausencia me sirvieran para desacostumbrarme de la inercia de caer siempre por allí al atardecer. Me di cuenta de que estaba andando por calles cercanas a la casa y di la vuelta bruscamente. Me metí por los soportales de la Plaza Mayor mirando escaparates. Salí a la calle del Casino. La ciudad se me hacía de pronto terriblemente aburrida, me ahogaba. En la puerta del casino había un cartel que decía «Exposición de esculturas de Juan Campo». Juan Campo era Johnny. Hacía mucho que no sabía nada de ese grupo de gente. Como no tenía nada que hacer, entré. Para la exposición habían habilitado el salón de té. Johnny estaba hablando con Elvira junto a una de las esculturas y no había nadie más. Me miraron los dos en cuanto aparecí en la puerta. Johnny se había dejado barba. Me acerqué a saludarles. Él no sabía que Elvira me conociera a mí. «¿Este?» dijo Elvira de buen humor, sin soltarme la mano que yo le había tendido. «Pero si es una peste. Está todo el día metido en casa con Emilio y con Teo. Le ha tomado un amor. Por cierto, hace días que no vas. ¿Has estado enfermo?» «Sí, un poco». Me miraba la cara como respaldándose la presencia de Johnny. En su casa no nos mirábamos casi nunca. Me separé de ellos y me puse a dar una vuelta por allí. Les oí hablar y reírse. Cuando lo terminé de ver me fui a despedir, pero ellos también se iban y salimos los tres juntos. Johnny nos invitó a subir un rato con él al Gran Hotel y tomarnos una copa en su estudio, si no teníamos que hacer otra cosa. «Al catarro con el jarro», dijo Johnny. «Tengo coñac francés». «Bueno», acepté sonriendo, «para celebrar lo de tu exposición, un brindis y me voy».
Bueno, creo que con este fragmento han podido ver un poco el carácter de esta novela. Vamos a ver la siguiente, que se llama Nubosidad variable. Es una novela muy intensa que tardó 8 años en escribir y vamos a analizarla un poco. La vida es muy complicada y nos lleva de un lugar a otro, de unas personas a otras, de unas historias a otras, de unas casas a otras. Pero en cada época de nuestras vidas siempre hay un lugar, una persona, una historia, un refugio al que siempre vuelves o sueñas con volver. Esta reflexión que leemos en la novela justifica el título de la obra. La vida es una nubosidad variable. Carmen Martín Gaite considera importantes las fechas y en sus obras suele poner el comienzo y el final de la escritura, las dos fechas. La primera novela que hemos visto, Entre visillos, la escribió en Madrid entre enero del 55 y septiembre del 57. Y Nubosidad variable la redactó entre abril del 84 y enero del 92. 8 años de larga reflexión y larga escritura. Pues bien, Nubosidad variable trata de dos personajes que ajustan cuentas con el tiempo. A Sofía Montalvo y a Marina León, las protagonistas, no les queda más remedio que aceptar que a veces hay que olvidarse del reloj y hasta del calendario, pactar con el pasado y renunciar a la cronología. En el fondo, no se ama, ni se habla, ni se escribe para convencer a nadie de nada, sino para convencerse uno a sí mismo de que sigue en forma y aún puede permitirse acrobacias que pongan a prueba el cuerpo, la mente y, sobre todo, la relación acompasada entre uno y otra. Milagroso equilibrio como el de respirar, que parece tan fácil, ya ves tú. Todos sabemos que en una novela el tiempo de la historia y el tiempo del relato no son lo mismo. Una novela puede contar lo que ocurre durante varias décadas en la vida de los personajes, pero luego el relato hace con ese tiempo lo que quiere. Lo desordena, adelanta acontecimientos, se salta años, los sintetiza, empieza por el final, hace que pasado y presente transcurran simultáneos. Al lector le puede despistar los saltos en el tiempo que hacen las dos protagonistas de Nubosidad variable. Saltan de un recuerdo a otro, de una escena a otra, sin orden. El lector debe implicarse en la obra y acabará por entender lo que pasa en sus vidas. Además, en la novela, la memoria es tan díscola como el relato literario. Así, mientras la vida adulta de las dos mujeres atraviesa un tremendo temporal de nubosidad variable, una de ellas rememora a su amiga de la lejana adolescencia. O mientras otra busca un papel exigido con urgencia por cualquier oficina administrativa, recuerda al profesor del instituto que vuelve a decirle: «Siga usted, señorita Montalvo, siga siempre». No nos damos cuenta, Mariana, de lo maravilloso que es poderle preguntar a alguien: ¿te acuerdas? Y notar que sí, que se acuerda. Los recuerdos cultivados a solas, forman una madeja embarullada por dentro, enganchada entre pinchos. Llegas a no diferenciar lo que te pasó de otros jirones descabalados procedentes de escenas callejeras o del cine. Pero lo peor es que, de tanto moverte en esa maraña, el ayer te vampiriza. Te enrarece el aire y te tapa la luz del día en que estás viviendo. Es difícil salirte del tumor del pasado dejando indemne el tejido del presente, tan delicado y frágil como un pétalo. Algo parecido pasa con las cartas atrasadas, sobre todo cuando se releen pidiéndole al texto que te provoque el mismo sobresalto y la misma emoción de la primera vez. Intento inútil, claro. La sorpresa es una liebre, como muy bien sabes, y el que sale de caza nunca la verá dormir en el erial. Mi hija Encarna dice que las cartas viejas debían llevar consignado a pie de página el plazo de caducidad, como las medicinas. Y al año, como mucho, tirarlas, en vez de dejar que atiborren el armario. He mirado las fechas de la tuya. Está acabada hace una semana, aunque probablemente echada más tarde. No ha tenido tiempo de perder su virtud curativa. Es él el de siga usted siempre, señorita Montalvo. Es un siempre recién cortado. Vitamina fresca. Ya me está haciendo efecto hace un rato. Por eso se me han saltado las lágrimas. Era justo lo que necesitaba oír. Qué alivio más fulminante. La memoria y el relato literario se solapan. Toman notas solo de fragmentos de vida de Sofía y de Mariana.
Como dice Martín Gaite en la novela, la vida está llena de añicos de espejo, pero en cada añico se puede uno mirar. Pero esa historia, si no se la cuentas a alguien o no la escribes, también se olvida y luego sale rota cuando la quieres recordar. O sea que todo se rompe, siempre un poco, y hay que pegarlo otra vez. ¿Qué se le va a hacer? Un cachito de aquí y otro de allá. Todos son cachitos. Y por si todo lo anterior no bastara, memoria y relato son especialistas en mezclar todo. Pasado con presente, realidad con imaginación, el amor con la culpa, las risas con las lágrimas. Como hacemos todos cuando recordamos algo del pasado, nuestra memoria es selectiva. Pero tú estás mal de la cabeza, Sofía. Hablas de Yolanda, la hija del corsario negro, como si acabaras de verla y de hablar con ella. Y tú, con aquellos ojos transparentes y llenos de extrañeza, pues claro, es que la he visto, es que la conozco. ¿Tú no? Y yo te envidiaba precisamente por eso, aunque creo que nunca lo has sabido, porque no veías barreras entre la vida y la literatura, por tu estar siempre en las nubes. Te envidiaba profundamente y te quería copiar, pero nunca me salió bien y claro, me daba rabia. Es como si tú pudieras volar y yo no. Y encima no te dieras cuenta de que estabas volando y de que los demás no veían los mismos paisajes que tú. Yo a veces fingía verlos y te engañaba a fuerza de observarte y robarte la luz y las palabras. Era eso lo que hacía. Con retales de la labor que dejabas caer inadvertidamente, me cosía vestidos que a ti te parecían originales. Pero yo sabía bien que no. Hasta que me empecé a encontrar incómoda y se me agrió tu eterno beneplácito, el entusiasmo ante aquellos estilos Montalvo que yo te devolvía caricaturizados. Y por eso, a partir de cierta edad, hora es ya de confesártelo, me propuse renegar de aquella simbiosis contigo, que a duras penas me empeñaba en ocultarme a mí misma. Y reaccioné en el sentido contrario, exagerando nuestras diferencias. Pasa mucho. Nubosidad variable, la historia de dos mujeres amigas en la adolescencia, a las que la vida y las decisiones separaron. Se reencuentran en una exposición pictórica y al tiempo que van contándose por carta la vida enmarañada que llevan, descubrirán cómo salvarse de tanto error y de tanta culpa. Pero esta novela no es solo la historia de Sofía y de Mariana, es también la historia de Carmen Martín Gaite, la historia de cómo y sobre todo por qué escribió Nubosidad variable y todas las novelas. La eterna búsqueda del interlocutor, eso es lo que les sucede a las protagonistas de Nubosidad variable. Sofía y Mariana están sedientas de contar, de contarse, pero también de encontrarse a sí mismas en un relato ajeno. Sofía espera carta de Mariana que responda a la suya. Mariana escribe cuadernos sin orden según fluyen sus recuerdos, con la intención de enviárselos a Sofía. En Nubosidad variable, las protagonistas escriben a cuatro manos la novela de sus vidas. Carmen Martín Gaite hace de esta obra una metáfora del encuentro maravilloso entre la amistad de un autor y el lector de un libro. Después de las aportaciones de la estética de la recepción a la crítica literaria y a la teoría de la literatura, se dice que el escritor escribe pensando en un lector ideal, un lector soñado. Pero eso no es un fenómeno aislado que le suceda solo al escritor. ¿No soñamos todos con el interlocutor ideal cuando conocemos a una persona interesante? Después, el sueño se cumple o no. Esta es otra historia. Pero lo que verdaderamente importa es la autenticidad de la comunicación. Dice la novela: ¿cuánta verdad pusiste en tus palabras cuando hablabas con él? ¿Cuánta confianza pusiste en las palabras que te decía él? ¿Cuánta fe tenías en que estabas ante una persona verdadera, de carne y hueso? Que luego él te correspondiera o no, esa verdad, con verdades o mentiras, es, como ya he dicho, otra historia. Lo importante es la verdad y la fe que pusiste tú en aquellas charlas. Pues con la literatura pasa igual. Martín Gaite parece decirnos que ella escribe para gente de carne y hueso, no lectores ideales. Escribe para personas reales que podemos aprender de su voz y de su ayuda. Dice Sofía a Mariana en la novela: avanzando por esa galería subterránea de palabras, sin más guía que el deseo de dar contigo para pedirte socorro y ofrecértelo, orientada tan solo por la fe que se crece ante el obstáculo. Dice Sofía: escribir me saca del infierno. A mí la literatura me ha salvado de muchos pozos negros. Yo no puedo dejar de escribir, es lo único que me cura. Y Mariana dice: no he hecho otra cosa desde que salí de Madrid más que escribirte, que gracias a eso me he mantenido con vida.
La literatura no solo ayuda al lector dándole refugio, sino que es la primera persona a la que cobija una novela es al escritor. Sofía y Mariana se salvan escribiendo, contando y compartiendo sus zozobras. La literatura nos refugia a lectores y escritores en las inclemencias de un mundo tan incomprensible que pocas veces se le encuentra algún sentido. Mariana, que es psiquiatra, está acostumbrada a analizar la vida de sus clientes, que muchas veces se repite. Y entonces se presenta de nuevo esa señora de mediana edad, generalmente elegante, delgada y de manos nudosas, que avanza hacia el diván. Josefina Carreras suele haberme pasado antes la ficha para que pueda pronunciar un nombre de mujer que si no habría olvidado o confundido con el de otra. Todas tienen un vago sentido artístico que no saben cómo canalizar, que no les aporta consuelo, pero lo que más se parecen es precisamente en su afán de excepción, de presentar su caso como distinto de cualquiera. Y yo digo su nombre. ¿Qué le trae por aquí? Pues nada, lo de siempre, pero un poco peor. Entre mis carpetas de la mesa supletoria, la que lleva el letrero de Soledad Femenina es la que más abulta y a la que acaban yendo a parar casi todos los apuntes de clasificación dudosa. Una queja uniforme que pretende seguir sonando como algo excepcional. Me aburren los demás, no me comprenden, no me escuchan, siempre se están quejando de lo mismo, haciendo una montaña de tonterías. Doctora, si tuviera que pasar lo que yo estoy pasando, y lo malo es que no encuentro con quién hablar, créame, cada día es más difícil, la gente va a lo suyo y nada más que a lo suyo. Leyendo una novela, a menudo se obra el milagro, comprendes al escritor y sientes que el autor te ha comprendido a ti, que sabe bien lo que sientes. Desde las páginas de su historia, en este caso, la autora te consuela, te alienta e incluso a veces te hace sonreír. Es lo que tiene la amistad con Martín Gaite. Nos cuenta la vida de las protagonistas, donde se esconde su propia vida, sus dudas, sus desvelos y preocupaciones. Y asistimos a las soluciones que les da, a las frases con objetivos que se marcan, haré esto o lo otro. Esta canción me recuerda a esto, esta película que vimos me sirve para lo otro. Hay que leer Nubosidad Variable porque de la mano de Sofía y Mariana vemos tantas culpas y amarguras que las atormentan, que arrastran de las relaciones con sus familias, con sus amigas, con sus novios adolescentes, con sus parejas adultas que fueron tóxicas y envenenaron sus vidas. Dice Mariana, qué importante es en las novelas y en la vida dar menos papel a ciertos personajes, sobre todo a los que hacen sufrir. Son accesorios y cuanto menos papel les demos, mejor. Le pasa a Sofía con su marido infiel cuando se entera de la infidelidad y a Mariana con un amor tóxico que está intentando dejar atrás. Laura Rivas dice, Carmen Martín Gaite hizo de la nubosidad variable de sus días una novela. En ella se refugió a ratos entre abril del 84 y enero del 92. En el 85, ya había empezado a escribir esta novela, fallecía su hija Marta. Por correspondencia publicada sabemos que Marta le decía a su madre que era un ser tronchante. En Nubosidad Variable es Amelia, hija de Sofía, la que le dice esas mismas palabras a su madre. Amelia se echó a reír y me abrazó por el cuello. Eres un ser tronchante. Desde el 85 hasta el 92, mientras Martín Gaite escribía Nubosidad Variable, recupera fragmentos de la memoria de su hija. Dice la novela, por eso me he puesto a escribir, para que no se me olvidara lo que ha podido quedar, para rescatarlo. Siempre se escribe para lo mismo, un poco en plan restos del naufragio. A veces, la única forma de sobrevivir a un naufragio es guarecerse en una novela. Y Nubosidad Variable fue un magnífico refugio para ella y lo es para sus lectores. Y vamos ya con la última novela que vamos a analizar hoy, que es la última que escribió, Irse de casa, publicada en 1998. La recreación literaria de los roles de género nos muestran cómo en la sociedad española evolucionó muchísimo durante el siglo XX. Carmen Martín Gaite, en su última novela, describe personajes femeninos fuertes. Muchas de ellas, como las protagonistas de Irse de casa, se enfrentan a los temas vitales de diferentes formas. La soledad, el matrimonio, las relaciones madres-hijos, son temas recurrentes en su obra. Además, también hablará de anorexia nerviosa o de drogas, dando al lector pinceladas de cine y de moda. La historia tendrá dos escenarios principales, Nueva York y Barcelona, ciudades que le sirven para mostrar los avances
pero también las grandes diferencias entre las dos urbes, donde nuestra protagonista desea pasar inadvertida mientras fotografía cada calle, cada rincón y los analiza frente a su pasado para crear nuevos recuerdos. La novedad que aporta esta última novela es la constatación de los cambios que se han producido en la vida de las mujeres y, por tanto, en la identidad femenina. Nuestra protagonista es una mujer catalana llamada Amparo Miranda, que emigra de joven junto a su madre a Estados Unidos y que, a partir de muchos sacrificios económicos, su madre pone un taller de costura, y esfuerzo intelectual por parte de la protagonista, Amparo estudia 4 idiomas, obtiene becas, lee en la biblioteca pública, consigue trabajar en la ONU como traductora e intérprete. Con el paso de los años se casa, adopta otro nombre, Miranda Drake, uniendo su primer apellido con el apellido de su marido, y consolida el negocio de su madre. Tiene 2 hijos, enviuda y vive unos años en pareja hasta que también fallece su segundo compañero. Es entonces cuando se plantea una vuelta a sus recuerdos, a su infancia, y emprende un viaje que la lleva a Barcelona 40 años después de su partida para intentar recuperar parte de su pasado. La reflexión que lleva a cabo durante su estancia le ayudará a tomar decisiones sobre el futuro, seguir con la casa de modas fundada por su madre y producir una película que narra su vida realizada por su hijo. Tiene varias opciones. A su vez, esta vuelta al pasado nos muestra 2 facetas. Por un lado, el lector asiste a sus recuerdos, a las reflexiones de la protagonista sobre todo lo que tuvo que invertir para hacerse un camino en la vida, superar la pobreza en la que había vivido de niña y valorar su vida en pareja y la educación de sus hijos. Por otro, permite al lector darse cuenta de los cambios sociales que han acontecido en España y en el mundo a lo largo del siglo pasado. En la novela encontramos pinceladas que nos llevan a deducir las diferencias tan grandes entre la juventud de nuestra protagonista, que se ha enfrentado a la vida con empeño y sacrificios, frente a la vida de sus hijos, que han nacido en una clase social alta, viven bien, aunque sin mucho dinero, y no les ha costado mucho independizarse, irse de casa. Amparo Miranda es una mujer hecha a sí misma, traductora y directora de una casa de modas en la Quinta Avenida de Nueva York. Elegante, viste con ropa de Gucci y de Prada, distinguida, que da una importancia enorme al aspecto, de hecho se hace cirugía estética, y que ha triunfado en el mundo empresarial de los años 90. Ella reflexiona sobre todo lo que ha hecho por los demás, por su marido, su pareja, los hijos, la madre, la socia de la empresa, y cómo algunos dependen todavía de ella. En un momento de soledad en su vida, regresa a Barcelona 40 años después de su partida. Es una mujer llena de misterio para ella misma y para los demás. Se ha dedicado a vivir, pero no reflexionaba. ¿Qué sentido tiene este viaje? En una nota que deja a su hija María dice que ha sido un impulso súbito porque simplemente necesitaba reflexionar. Cree que va a encontrar una bocanada de olvido. Debe enfrentarse a sus fantasmas. Quiere pasar desapercibida en un lugar lleno de recuerdos, de personas y calles que han sido parte de su infancia y adolescencia, donde pasea y observa sin ser reconocida. Como dice la propia Amparo, estoy aquí y he venido yo sola. ¿No es bastante? Yo soy yo, la que he ido siendo a través de los años. Unas veces me he dado cuenta de cómo cambiaba y otras no. Se acumulan los estratos de miedo y de amor propio, de ilusión y de desafío, de engaño y desengaño, de ira. Y esa que veo vestida por Gucci contiene también a la que lloraba sin saber por qué, encerrada en un retrete con ventanuco al patio, temerosa de que la oyera su madre. En la novela, la búsqueda del pasado, el análisis del presente y los proyectos de futuro son la ocasión para presentar diferentes situaciones, historias entrelazadas y personajes tan logrados que por sí solos podrían dar pie a una novela. Todos son importantes para la trama. Las vidas de estos personajes y de Amparo Miranda se cruzan, y la novela va desarrollándose y dando sentido a una historia muy personal. Dice la novela: recuerdo la sensación tonificante de libertad caminando luego hacia Lexington Avenue, por las calles casi vacías, entre gente extraña que de vez en cuando me miraba. Yo sola, expuesta a cualquier peligro, pero sin asomo de prisa o de temor. La llegada al cuartito de costura, cómo levanto el visillo para ver allí enfrente el Chrysler Building. Es mi casa, no hay vuelta de hoja, se dijo.
y supo que a partir de cierto momento, imposible de localizar, el aliciente de irse de casa ha perdido definitivamente su espejismo cabrilleante de vida nueva. Las reflexiones de la protagonista nos hacen entender por qué es como es. También tiene importancia el guión que ha escrito su hijo Jeremy y que ella lee durante su estancia en Barcelona. Lleva por título La calle del olvido. La experiencia que está viviendo durante su regreso a España le hacen sentir que necesita tomar notas de todo aquello. En palabras de la protagonista, rumiarlo a solas. Ya empezaba a ver argumento, tenía muchas cosas que apuntar para inyectarle vida al guión de Jeremy. Otro personaje igualmente importante en la novela y que sirve de oposición o de contrapunto a la protagonista es Manuela Roca, una mujer de familia acomodada que se ha preparado profesionalmente, es abogada, aunque no ejerce, y ayuda a su padre viudo con sus hermanos menores. Cuando por fin se casa a los 50 años no consigue ser feliz, por la presión familiar y social en contra de su marido, un médico de origen humilde. 3 años después de la boda se divorcia, a pesar de seguir enamorada, y asistimos a su arrepentimiento. Su meta, su felicidad, era tener un matrimonio ideal, y la vida no es así. Como dice la novela, si por lo menos la hubiera visto disfrutar, pero no, vivía en vilo por el qué dirán. Manuela no quiere enfrentarse a los suyos, pospone la reunión estival, lo considera una cruz por la que no hay más remedio que pasar. Le atenaza hacer frente a su familia que le impone cómo tiene que vivir. De hecho, admira y quiere a su sobrina Valeria por su libertad. Dejó plantada a la familia y se fue a vivir por libre. Martín Gaite dice: Valeria Roca, la periodista que no se trata con su familia, era una de las primeras chicas de su generación que se largó de casa a los 17 años, determinada a no volver a pedirle un duro a su familia porque no les aguantaba. Volvamos a Manuela. Después del divorcio, reflexiona sobre su forma de vida, de entender el mundo, de ser y de pensar. Y se da cuenta de que frente a su valiente decisión de casarse con un médico de baja condición social, al mismo tiempo no ha sabido romper todos los tabúes impuestos por la sociedad, amigos, vecinos, conocidos, y en la mayoría de los casos por la propia familia que no entiende ni acepta al marido. También es fascinante Olimpia Moret, la aristócrata excéntrica, rica, acostumbrada a hacer y a decir lo que quiere. Es el personaje más moderno de todos. Está por encima del que dirán, no le preocupan las habladurías, las historias del pasado, y es una voz reflexiva a lo largo de la trama. Por ella nos enteramos de su predilección por Amparo, a la que considera una persona con clase y distinción, con misterio, pese a su pobreza. Otros rasgos de su carácter son su pasión por la literatura, por recitar y declamar obras de Shakespeare, y hacer con su vida su santa voluntad, independientemente de que los demás piensen que está loca. Jeremy, Agustín, Abel o Marcelo son los personajes masculinos que articulan la vida de las protagonistas. Abel Bores, el único personaje que reconoce 40 años después a Amparo Miranda, su amor de juventud, representa la atracción masculina, igual que años después lo hará Marcelo. Jeremy ejemplifica la reflexión sobre el pasado, las ganas de saber para entender el presente. Por otro lado, Agustín Sánchez del Olmo será el punto de inflexión en la vida de Manuela Roca y la válvula de escape de Olimpia. Este personaje, que es el médico humanitario, también está ligado con Amparo Miranda, ya que es el hijo de la mujer que cosía junto a la madre de Amparo y a quien pagó los estudios de medicina. Amparo, Manuela y Olimpia son protagonistas que aprenderán más pronto o más tarde a amar su libertad, a vivir sin la presión del entorno. Junto a ellas, todos los personajes, por secundarios que parezcan, juegan un papel fundamental en la trama tejida por Carmen Martín Gaite, para representar el mundo social en el que se mezclan a la perfección el pasado y el presente, la realidad y los deseos, el amor, el miedo y, en definitiva, la vida. Pero no todo ha cambiado en la sociedad española de los años 90. Otro de los logros de Martín Gaite es un personaje colectivo, el coro griego. Ese grupo de mujeres que se reúnen en un hotel de lujo para tomar café y charlar y de paso cotillear sin escrúpulos. La autora no explica quiénes son esos personajes. Es un colectivo descrito por sus comentarios, su ropa o su porte. Al no individualizar ni poner nombres y apellidos,
representa a todas las mujeres que caben en ese prototipo y que abundan en todas las ciudades del mundo. Han sido y son parte de nuestra historia, un rol del pasado que ha llegado al presente. Uno de los temas recurrentes en la obra de Martín Gaite es la soledad. Por un lado, la vivencia de la soledad que toda mujer sufre cuando sus hijos se van de casa y ella se queda con su trabajo y sus recuerdos, y la soledad vital del que ha perdido a su pareja y se encuentra lejos de familia y amigos. Hay un tercer tipo de soledad, la mujer que reflexiona sobre su vida al mantenerse soltera porque no ha encontrado un marido de su misma clase social y por ello está sola. Hay una mujer dentro del coro griego que hace referencia a la situación de muchas mujeres en España, las que no se casaron porque no encontraron a nadie de su misma clase. Con el paso de los años, mira con añoranza a un camarero y piensa para sí misma que es un hombre atractivo, algo que 30 años antes ni siquiera hubiese considerado, dice Martín Gaite, y se quedó mirándole con aire soñador. Ahora las chicas, incluso de buena familia, podían tener un romance con un camarero y no se les caían los anillos. Menuda diferencia. Ellas tuvieron que elegir en un cotarro mucho más cerrado. Algunas se quedaron solteras por esa razón. Ella misma era un ejemplo. Además, encontramos una recreación literaria de uno de los roles inherentes a la mujer, la maternidad y la educación. La educación que depende solo de la madre. Ramona Miranda, la madre de la protagonista, costurera de profesión, es una madre soltera de la posguerra, que se aferra al sacrificio para dar un futuro mejor a su hija. Su nieta, María Drake, se enamora de un pintor mujeriego, se queda embarazada y tiene una hija. Y cuando años después se separa, vuelve a quedarse embarazada de este hombre, del que depende psicológicamente. Con 2 generaciones de diferencia, la abuela y la nieta se enfrentan a la educación de sus hijos en soledad. La abuela por quedarse embarazada de un hombre casado en la posguerra española y la nieta porque decide separarse del padre de su hija. En la novela, las preocupaciones de las madres también han evolucionado. Más que la clase social, preocupan los valores y el trabajo al que accedan los hijos. ¿Y qué madre no pasa algún calvario hoy en día? Que si no estudian, que si llegan tarde, que si las motos, que si piden dinero, que si no comen. Y bueno, eso por no hablar de lo peor. Temas muy actuales como la anorexia nerviosa, la falta de diálogo padres-hijos están presentes en esta obra. La descripción del paisaje social tiene también importancia. En la novela, Martín Gaite pone de manifiesto que Barcelona ha cambiado mucho. El barrio y el hotel en el que se aloja nuestra protagonista son nuevos, no existían en su infancia. A la vez, la casa donde vivió ha sido transformada, igual que ella. Su calle ha cambiado de nombre, igual que la protagonista. La calle del Olvido se llama ahora Ferran Trevijano y Amparo Miranda es ahora Miranda Drake. Otro fenómeno curioso en la novela es la utilización de las ciudades para hablarnos del estado de ánimo de las protagonistas. Nueva York y Barcelona reproducen cómo se sienten. Los fenómenos meteorológicos, tormentas, lluvias persistentes, viento, sirven para describir su estado de ánimo. Martín Gaite abre cada capítulo con un lenguaje poético. Suele ser una descripción del paisaje, del escenario en el que se van a desarrollar dicho capítulo. Esta introducción poética puede ser violenta, la descripción de una tormenta de verano, o divertida. Asistimos a la imposibilidad de todos los personajes para afrontar la vida, sobre todo Amparo y Manuela, debido a la percepción fragmentaria de la realidad que tienen, su rígida forma de pensar y su exceso de subjetivismo frente al mundo, igual que las protagonistas de Nubosidad Variable. No nos cabe duda de que hay muchos rasgos autobiográficos en la novela. Las estancias de Martín Gaite en Nueva York, sus procesos de soledad, sus fantasmas, como declara en la dedicatoria, y sobre todo la magnífica recreación y detalle de los sentimientos de las protagonistas a lo largo del libro lo demuestran. Otro rasgo más de la novela es la presencia del cine y de la literatura como una constante. Esta novela es un trozo de su vida y ahora de la nuestra, ya que hemos convivido muchas horas con Amparo y con Manuela. Y para terminar, creo que el mejor homenaje que podemos hacer hoy en día al centenario del nacimiento de Carmen Martín Gaite es leer sus obras, pensarlas, analizarlas y disfrutarlas. Y espero haberles contagiado mi entusiasmo y mi pasión por los libros de esta autora. Muchas gracias. Muy bien, Lourdes, por la espléndida disertación que nos has dado. Jesús.
Bueno, somos de los lectores. sí, yo casi me voy a disculpar porque estoy aquí sentado. Bueno, Estoy aquí sentado porque me dijo Mercedes, siéntate en la mesa y nos Nada. acompañas. Yo he estado encantado de seguir la conferencia de Lourdes y yo pertenezco un poco a esa generación de Claro. entrevisillos. He leído, lógicamente, entrevisillos. Me recuerda la novela a la película Calle Mayor de Bardem, ese tipo de denuncia del franquismo un poco solapado, tibio, que después se destapa más en usos amorosos de la posguerra española. Yo pertenezco a esa generación que ha hecho suyos pues a Juan Goytisolo, a Sánchez Ferlosio, el marido, a Jesús Fernández Santos, al propio Aldecoa, y entre las mujeres pues a Ana María Matute, a Carmen Laforet, a Concha Alos, a Dolores Medio. Es decir, ese núcleo de nombres propios que ya están en la literatura española pues forman parte de nuestra generación, los que ya tenemos algunos años y andamos ya en la posguerra, en la posguerra personal, quiero decir. Salamanca forma parte de la biografía de Carmen Martín Gaite, aunque ella viva en Madrid, pero Salamanca forma parte, ella recuerda, en algún momento lo llega a decir, que de niña tiene la sensación de que alguna vez estuvo en su casa un amuno. Creo que lo dice en algún momento, que recuerda siendo niña haber estado en casa don Miguel de Unamuno, porque debía de ser pues amigo del liberal de su padre. Es esa Salamanca que hemos conocido, todos los que procedemos de alguna ciudad provinciana, sentimos cómo nos ha pagado esa ciudad en la que hemos vivido, en la que hemos nacido, en la que hemos vivido, que nos ha pagado con la crítica, que es lo que saben hacer mejor que nadie las ciudades provincianas, que es criticar a los que viven en ella. Es lo que mejor saben hacer. Otras cosas no. Desarrollarse y dar bienestar a los... Eso lo hacen de forma un poco más aleatoria. Pero saber criticar a los que viven en ella lo hacen de maravilla. Carmen Martín Gaite es hija, es niña de la guerra, es joven de la posguerra y siempre, aunque ella no lo será vitalmente, pero siempre será señorita de provincias. Incluso en la última novela, que yo no la he leído y me ha interesado mucho cuando hablas de irse de casa, no la conozco, pues ella no dejará nunca de ser señorita de provincias, aunque se separe de su marido, de Sánchez Ferlosio, igual que hizo Carmen Laforet también, que se separa. Y es muy interesante, por ejemplo, cuando gana el premio Nadal Martín Gaite, que lo gana 2 años más tarde que su marido, la prensa de la época, desde los más de arriba, el ABC, La Vanguardia y el Diario de Burgos, pues hablan de una señorita que parece que sabe escribir, pero que es buena señora, es ama de casa, debe de ser buena madre de los hijos, y al parecer, pues porque le han dado este premio, debe de saber escribir bien. Ese es el calificativo que recibe Martín Gaite cuando recibe el premio Nadal, cosa que no habían hecho con su marido. Su marido era un espléndido escritor, Rafael Sánchez Ferlosio, cómo no. Pero ella pues puede ser buena escritora, pero lógicamente lo que más importa es que es ama de casa y parece ser que buena madre. Yo he sentido que no hayas incluido una cuarta, porque no te he querido quitar ninguna de las 3 que has escogido, pero haber hecho alguna referencia mayor a los usos amorosos de la posguerra española. A mí me parece que es uno de los libros más interesantes y que mejor se mantienen dentro de lo que escribió Carmen Martín Gaite, que escribió mucho, escribió muy bien, en muy diferentes estilos y fue muy reconocida. Y además se divulgó mucho en los medios de comunicación, como periodista, en diarios, revistas. Fue una gran escritora y pudimos apreciar su forma de escribir en muchos momentos. Bien, ya corto aquí y ya me he justificado porque he estado sentado aquí esta tarde y doy las gracias en nombre de esta institución a Lourdes por su conferencia y ustedes tienen la palabra por si quieren hacerle alguna pregunta. Muchas gracias. No incluí los usos amorosos, aunque la he citado, porque es un ensayo y quería hablar solo de novela. Creo que es más fácil de leer para los lectores en general la novela que el ensayo. Y es un gran ensayo, estoy totalmente de acuerdo.
Siempre. Siempre. He estado encantado. Qué bien. El relato que has hecho, ese lenguaje, a mí me ha inspirado musicalidad. Le he encontrado música en todo ello. Voy a leerlo, voy a leer esas cosas porque me ha gustado la forma y sobre todo el lenguaje. Asequible e inspirador. Sí. Y entonces me he sentido muy bien. Mi pregunta es, ¿era creyente? ¿Atea? ¿O agnóstica? ¿Qué me puedes decir? Bueno, pues ella era una liberal como su padre. Entonces no fue a colegios religiosos, solamente en el instituto, pero porque no le queda otro remedio por la guerra. Y a su hija, por ejemplo, la educa de la misma manera que la habían educado ellas. La hija no va al colegio, o sea, tiene tutores en casa. Y ella era una persona muy respetuosa con la religión, pero no hace... o sea, sí es cierto que defienden sus libros muchas veces a la institución religiosa como profesores. Es decir, que sus protagonistas van a colegios de monjas, a colegios de curas y cosas así, y no son una crítica. Es decir, no hay una crítica, pero ella no se define en esos aspectos dentro de las obras, sino que reconoce que es buena educación, la educación religiosa. Otra, si me permiten, Sí. una segunda. Su origen gallego, yo no he sentido ni lembranzas, ni añoranzas, ni saudades dentro de la descripción. O sea, no se siente por ninguna parte esa morriña da terra. Bueno, sí, a lo mejor en los fragmentos que yo he seleccionado no se ha notado, pero sí que aparecen cosas gallegas en sus obras. Y a lo mejor estas tres, sobre todo la última es la que menos tiene, pero sí que se deja ver el amor a Galicia en las obras de Carmen Martín Gaite. Siempre habla de algún pueblo, de alguna costumbre, de algún personaje que va a algún sitio y le ocurren cosas simpáticas. Entonces ella siempre tiene una mirada amable para Galicia. Sí se le nota el origen gallego por parte de la familia materna. Carmiña, sí, sí, sí. En casa sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Lourdes, pues muchísimas gracias por esta docta conferencia y a animar a la gente a volver a leer a Martín Gaite. Pues sí, eso sería Muchísimas estupendo. gracias. Gracias. Adiós.